Muy buenos días, y justamente sobre este tema de lo que aprobó anoche el Congreso Nacional vamos a explicar cómo debemos interpretar el decreto, porque les voy a decir una cosa, sí puede haber riesgos de inconstitucionalidad, pero lo vamos a poner en el contexto adecuado. Primero, usted recordará que el lunes tocamos este tema en el noticiero matutino de HCH y explicamos que al final este esfuerzo, además de ser un decreto legislativo, se trata de una reorganización del poder político en el país. Porque, claro, sí es necesario equilibrar las fuerzas dentro de la Corte Suprema, pero la pregunta era cómo hacerlo, ya sea aprobando la ley del Consejo de la Judicatura, que es lo que mandó de hecho la Sala de lo Constitucional o la Corte Suprema de Justicia en 2016, o por medio de este decreto que aprobaron. Y el gran protagonista, se lo habíamos dicho, era el Congreso Nacional. Ahora, en esa sentencia de 2016, la Corte concluyó dos cosas. Primero, que tenían que ser, por mientras se aprobaba la ley, los magistrados los que asumieran esas funciones del Consejo de la Judicatura de manera transitoria, y que mientras tanto eso ocurría, aunque tenían que ser los magistrados, iba a quedar parcialmente en funciones la presidencia de la Corte Suprema de Justicia. Ahora, como ahora hubo un cambio de gobierno, hubo una correlación de fuerzas que cambió a raíz de las elecciones generales, yo le dije a usted dos cosas. Primero, que un camino era el decreto legislativo que estaba en discusión en el Congreso, y la otra, pero que la más importante, la aprobación de la ley del Consejo de la Judicatura y la carrera judicial, pero que se conservara una visión a largo plazo de cómo hacer las cosas. Bueno, el decreto que aprobó el Congreso anoche reformó un artículo transitorio de un decreto de reforma constitucional que se aprobó en el año 2010, y usted ve en pantalla las tres partes que ese decreto de 2010 contenía. Es decir, el decreto de 2010 hablaba de reformar las atribuciones de la Corte Suprema de Justicia, de crear y regular un poco la figura del Consejo de la Judicatura, y tres, un artículo transitorio que justamente decía que mientras tanto se aprobaba esa ley, las funciones de nombramiento, traslados, ascensos iba a quedar en manos de la presidencia de la Corte Suprema de Justicia. Eso es lo que decía el decreto de 2010-2011 que reformó la Constitución. Bueno, lo que aprobaron anoche los diputados se centró en el tercer aspecto, que es un artículo transitorio. Ahora, hay diputados que argumentan que como se trata de un artículo transitorio, no es una reforma constitucional. La cuestión acá es que, como usted lo mira en pantalla, el contenido de lo que aprobaron anoche los diputados toca el fondo de lo que trató la reforma constitucional de 2010. Es decir, aunque reformaron un artículo transitorio, el artículo transitorio toca el fondo. ¿Y por qué es importante esto? Bueno, en derecho, usted, por ejemplo, compra un código o compra la Constitución en cualquier tienda del país, y no es como que usted puede venir y leer un artículo e interpretar ese artículo aisladamente a los demás. En derecho hay un método de interpretación que es el método de interpretación sistemático. Eso quiere decir que usted un artículo lo tiene que interpretar en el contexto de los demás artículos, porque es un todo, una Constitución. Entonces, yo sí creo, compañeras y a la audiencia que nos mira, que el camino adecuado era una reforma constitucional. Claro, una reforma constitucional le iba a obligar al Congreso a que, si la aprobaba en esa legislatura, la iba a tener que ratificar en la siguiente para poder avanzar. Pero bueno, ya como lo hicieron, sí, puede haber acciones de inconstitucionalidad, pero creo que lo más importante es avanzar en la construcción de la ley del Consejo de la Judicatura, porque en el país no podemos caer en solo quitar funciones a uno para dárselo a otro, sino que ya la Constitución señala el camino a seguir. Así que veremos en qué quedan las acciones que se puedan presentar. Además, también el criterio que llega a tener la Sala de lo Constitucional y la Corte Suprema, porque, como les digo, sí creo que era de visualizar el decreto en su totalidad y no solamente un artículo transitorio. Pero veremos tanto los siguientes pasos del Congreso como los siguientes pasos del Poder Judicial en esta materia, y sobre esto habrá mucha más información. Así que usted siga en sintonía de HCH Meridiano, que mis compañeras tienen más información para usted. Buenas tardes.